soy una trabajadora de terreno con los pacientes en esto que es totalmente diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora, porque es en forma práctica. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes que tantos dolores de cabeza nos dan cuando tienen tantas secreciones y su función pulmonar va declinando? ¿Qué ayuda grande le podemos dar sin esperar ese famoso puente al trasplante? Los dejo con Cecilia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este congreso, bueno, por estar acá en Mendoza. Y bueno, ahora vamos a hablar de cuándo iniciar la ventilación no invasiva en fibrosis quística. El compromiso respiratorio en la fibrosis quística va a estar determinado por una obstrucción progresiva al flujo aéreo, con aumento de secreciones e inflamación en las paredes bronquiales. Esa inflamación en las paredes bronquiales va a llevar a destrucción del parénquima, formándose lo que se llama bronquiectasia, ¿sí? Ese es el daño respiratorio clásico en la fibrosis quística. En la vida real tenemos un paciente que llega a nuestra consulta con acúmulo de secreciones, con daño pulmonar en el parénquima y con secreciones difíciles de movilizar. Este es el pulmón de un paciente trasplantado con fibrosis quística en la clínica de Lund, en el sur de Suecia, y lo que se observa al análisis anatomopatológico, gran deterioro del parénquima, con formación de bronquiectasias, con mucho compromiso respiratorio y gran acúmulo de secreciones. Lo que sucede a medida que va a disminuir la función pulmonar, el BEP-1, es un aumento en el trabajo respiratorio. A medida que la función pulmonar va cayendo, la presión de oxígeno va disminuyendo, el paciente adopta un patrón respiratorio rápido y superficial, el Rapid Shallow Breathing, para compensar esa falla respiratoria, y lo que se evidencia es una hipoventilación alveolar con un anormal intercambio de gases, ¿sí? A medida que va disminuyendo la función pulmonar, como vemos en el diagrama aquí abajo, va a haber un aumento en la presión de dióxido de carbono. La fisiología de la falla respiratoria es el desbalance que hay entre la carga respiratoria y la respuesta de los músculos respiratorios, ¿sí? Cuando se produce esta alteración que lleva a un aumento del trabajo respiratorio, el drive central estimula para que los músculos respiratorios actúen más intensamente y compensen el trabajo respiratorio. Al no ser compensado, lo que vamos a tener va a ser un paciente con hipoventilación alveolar, con disminución de la presión de oxígeno y un aumento en la presión de dióxido de carbono. ¿Cuándo vamos a iniciar ventilación no invasiva? Una de las primeras formas en que podemos iniciar ventilación no invasiva es como terapia de higiene bronquial. Vamos a empezar utilizando la ventilación no invasiva como terapia de higiene bronquial cuando el paciente empiece a aumentar su volumen residual, cuando hay un aumento en la capacidad residual, entonces va disminuyendo el volumen tidal. Ahí se inicia la VNI como terapia de higiene bronquial para ayudar al paciente durante el clearance de secreciones. A medida que el closing volume y el opening volume se van acercando, es decir, que el volumen corriente va disminuyendo porque la capacidad residual funcional y el volumen residual están aumentados, vamos a empezar a utilizar la ventilación no invasiva como soporte respiratorio, más que nada para tratar la falla hipercápnica, que es la primera que se da, y la falla hipoxémica. Hay muchos trabajos realizados acerca de cuándo comenzar con ventilación no invasiva. Este es un trabajo realizado por un grupo italiano en el 2012, donde se le entrevista a los fisioterapeutas para saber cuándo ellos iniciaban ventilación no invasiva. Bueno, el
si veo bien, el 21% empezaba a utilizar la ventilación no invasiva cuando había una falla hipercápnica. El otro 21% la utilizaba cuando había un deterioro severo de la función pulmonar. Y después había variaciones como ser durante el ejercicio, para tratar la hipoxemia, como puente al trasplante pulmonar, que es una de las también indicaciones más conocidas. Lo que nos preguntamos muy a menudo es ¿por qué, cuándo y cómo proponer ventilación no invasiva en fibrosis quística? Hay un estudio muy completo hecho en Francia por la doctora Brigitte Farou que nos va a aclarar cómo ventilar al paciente y por qué ventilar al paciente. ¿Por qué vamos a ventilar? Porque tenemos una disminución del trabajo respiratorio, porque va a estar aumentado el acúmulo de secreciones, porque va a haber inflamación y destrucción del parénquima con formación de bronquiectasias, para tratar la hipoventilación alveolar, que se va a dar en primera parte en respuesta al ejercicio. Por eso es muy importante la evaluación de la tolerancia al ejercicio, ya que ahí vamos a obtener cómo es el resultado ventilatorio de ese grupo de pacientes, y ahí se obtiene generalmente la alteración hipercápnica primeramente. Para tratar, como decía antes, la hipoventilación durante el ejercicio, durante la fisioterapia y también durante las exacerbaciones donde el paciente necesita un incremento de la fisioterapia respiratoria. Otra forma de ventilar es durante el sueño y en aquellos pacientes que hay una hipoventilación alveolar marcada, que está demostrada por los estudios de sueño. Los beneficios de la ventilación no invasiva ya todos los conocemos, van a ser disminuir la carga de los músculos respiratorios, mejorar la función pulmonar, sobre todo el lung clearance index, mejorar el trabajo respiratorio optimizando los músculos respiratorios, así los músculos respiratorios van a descansar. Y los efectos no comprobados que deben ser estudiados es la relación de la ventilación no invasiva con la sobrevida, con los trastornos del sueño y como puente más hacia el trasplante. ¿Cuándo vamos a ventilar al paciente? Bueno, no hay criterios determinados para comenzar, pero sí uno de los criterios que tendríamos que tener en cuenta para ventilar a un paciente es la hipercapnia diaria, ¿sí? Porque sabemos que ese paciente va a tener también hipercapnia nocturna. Otro de los criterios es la falla respiratoria hipercápnica, la desaturación y fatiga durante la fisioterapia respiratoria, el paciente que hace sesiones de fisioterapia prolongada, con mucha fatiga, con mucha desaturación, con el soporte de ventilación no invasiva podemos disminuir esto. En pacientes con hipoventilación nocturna, con deterioro del sueño, donde esté corroborado según los estudios del sueño, y como puente hacia el trasplante pulmonar, es otra de las indicaciones de ventilación no invasiva. En cuanto a los estudios del sueño, tenemos que trabajar en forma profiláctica, preventiva, anticipando la falla respiratoria nocturna, ¿sí? La desaturación generalmente va a ocurrir durante el sueño REM, y si tenemos un paciente con una función pulmonar, un BEP sub 1 del 50%, sería un candidato para realizar un estudio del sueño para ver cómo se comportan los gases en sangre durante el sueño, ¿sí? Para una posible indicación de ventilación no invasiva. Otro de los complementos de estudios que podemos utilizar son los gases arteriales durante el día, la función pulmonar, que tiene una débil correlación con el estado de intercambio gaseoso nocturno, pero es un pronóstico que nos está indicando que quizás ese paciente está reteniendo dióxido de carbono en forma nocturna. ¿Cómo ventilamos a los pacientes? Una de las ideas más reconocidas son el tipo de respirador, pero en realidad lo más importante
a la hora de ventilar un paciente es el setting. El éxito de la ventilación no invasiva va a estar determinado por el setting que vamos a elegir, ¿sí? Repasando la bibliografía y los estudios publicados sobre ventilación no invasiva en fibrosis quística, podemos corroborar que el CPAP es beneficioso en pacientes con fibrosis quística, pero es insuficiente. Los dispositivos de ventilación controlada por volumen permiten aumentar y mantener un volumen tidal definido, pero las altas presiones, como el volumen está definido, las presiones son las que van a oscilar y las altas presiones pueden originar disconfort al paciente. Por eso la presión de soporte ventilatorio es la más fácil de adaptar al paciente y la que le va a proporcionar mayor confort y además es más fácil de manejar, ¿sí? Todos los modos binivelados, el bilevel, en el cual elegimos una presión inspiratoria y una presión expiratoria, le van a dar mayor confort y mayor adaptabilidad y adherencia al paciente. Durante la aplicación de ventilación no invasiva tenemos que monitorear al paciente para ver su respuesta. Y ahí tenemos que tener en cuenta la saturación, los gases en sangre, el volumen corriente que el paciente está manejando y la frecuencia respiratoria. Son 4 parámetros importantes para ver el éxito de la ventilación no invasiva. En esta guía publicada en el 2002 acerca de ventilación no invasiva en falla aguda, nos da algunas recomendaciones y pautas generales de cómo iniciar la ventilación no invasiva. En el caso de no poder contar con un equipo binivelado, podemos trabajar con CPAP, iniciando en 5 centímetros de agua, y el objetivo del CPAP va a ser reducir el colapso alveolar, permitiendo el reclutamiento alveolar y aumentando la capacidad residual funcional, ¿sí? Pero va a ser menos efectivo en fibrosis quística, como decía anteriormente. El BiPAP o los modos binivelados de doble presión, donde tenemos la presión inspiratoria y la presión expiratoria, el IPAP o la presión positiva de fin de expiración. La presión expiratoria nos va a ayudar a mantener la vía aérea abierta para evitar ese colapso. Como mostraba anteriormente en la diapositiva, a medida que va aumentando el deterioro pulmonar, la capacidad de cierre con el volumen de apertura se van acercando, ¿sí? Entonces el paciente respira el espacio muerto. Entonces, para evitar eso y aumentar el volumen alveolar, podemos utilizar un modo binivelado, ¿sí? Y la presión inspiratoria va a estar en relación directa con el volumen tidal. En el soporte respiratorio que le aplicamos al paciente, la presión de soporte ventilatorio, como decía anteriormente, tenemos una presión que está determinada por el fisioterapeuta o por el médico. La respiración es terminada por el paciente, pero va a estar soportada por el ventilador en base a la presión que hemos elegido. El paciente va a controlar su frecuencia respiratoria y la duración de la inspiración, ¿sí? Y el volumen corriente va a depender del nivel de presión de soporte, ¿sí? A mayor presión de soporte, mayor volumen corriente. También va a depender el volumen corriente del esfuerzo inspiratorio del paciente y de la compliance pulmonar del paciente. Bueno, lo que vemos en esta diapositiva es como la BNI disminuye el trabajo de los músculos respiratorios. En ventilación espontánea vemos que la presión esofágica, que está directamente relacionada con el trabajo del diafragma, va a ir alterándose, ¿sí?, por el esfuerzo inspiratorio. Y durante la presión de soporte disminuimos el trabajo del diafragma, por eso la presión esofágica
se va manteniendo constante. Otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a iniciar el tratamiento con ventilación no invasiva es la interfase, ¿sí? Si vamos a ventilar al paciente en forma nocturna para tratar la falla respiratoria, preferentemente vamos a usar una interfase nasal mientras el paciente no abra la boca para respirar, si no la presión se pierde directamente. Tiene que ser confortable para el paciente y que pueda aplicarse un suplemento de oxígeno, tener en cuenta la humidificación, sobre todo en los pacientes con fibrosis quística, que sabemos que tienen gran compromiso de retención de secreciones, aumento de secreciones, las secreciones son más difíciles de movilizar, más impactadas a nivel pulmonar. Entonces la humidificación muchas veces se puede utilizar en forma continua un dispositivo que nebulice solución hipertónica o solución de cloruro de sodio isotónica durante todo el tiempo, las 24 horas que el paciente necesite utilizar la ventilación no invasiva. También se puede adaptar un nebulizador. Otro de los factores es la terapia de higiene bronquial con presión de soporte, que también se puede realizar, y el soporte nutricional, ¿sí? Es algo muy importante, ya que el paciente está en falla respiratoria, el consumo de oxígeno está aumentado, el trabajo respiratorio está aumentado, entonces tenemos que tener en cuenta el soporte nutricional. Bueno, los planes al comenzar la ventilación no invasiva, si la ventilación no invasiva falla en menos de 4 horas, hay que pasar a la intubación, ¿sí? No hay que retardar el tiempo en falla durante el fracaso de la ventilación no invasiva, ya que va a ser un pronóstico de falla de la ventilación mecánica, ¿sí? Y la ventilación no invasiva está considerada paliación si no es apropiado proceder a una ventilación invasiva o si el paciente no está en lista de trasplante o va a ser trasplantado. Bueno, el monitoreo es tenemos que controlar el estado neurológico del paciente, tanto CPAP como BiPAP pueden reducir el gasto cardíaco y causar inestabilidad hemodinámica, por lo que es importante monitorear los factores hemodinámicos, la presión, pulso. Tenemos que tener en cuenta los líquidos y la nutrición del paciente. Los gases en sangre van a tener que tomarse como mínimo a la 1 hora después, a las 4 horas y 12 horas después de iniciar la ventilación no invasiva, ya que es uno de los factores que nos va a decir cómo está funcionando ese tratamiento. Y la decisión de proceder a la ventilación mecánica invasiva debe tomarse normalmente, como decía antes, dentro de las 4 horas para evitar el fracaso de la ventilación mecánica. Tanto con CPAP como con BiPAP, el oxígeno inspirado puede ser titulado para lograr una buena saturación. Muchos de los aparatos hoy en día se pueden setear el nivel de la fracción inspirada de oxígeno y algunos se puede directamente establecer el oxígeno en la máscara. La configuración de ventilación no invasiva, lo principal es explicarle al paciente lo que vamos a hacer, ¿sí? Explicarle al paciente, a la familia, a la BNI, es algo desagradable para el paciente, la falta de tolerancia a la ventilación no invasiva es la causa número 1 de fracaso. Explicarle que vamos a comenzar lentamente, que nos vamos a mover en pasos, que el paciente tenga la máscara en sus manos y que la pueda manejar para mostrar cómo es, etc. Y bueno, comenzamos configurando los ajustes de presión con la máscara no adaptada al paciente, sino el setting que consideramos que podría adaptarse a ese paciente, y después colocando la máscara cerca de la cara del paciente para que pueda sentir el aire soplando, etcétera, a medida que se va adaptando. A continuación, mantenemos
la máscara en la cara, cuando esté listo, sujetando la máscara a la cara, permitiendo utilizar la presión. Iniciamos, si vamos a utilizar CPAP, vamos a comenzar con 5 centímetros de agua, y si vamos a utilizar un equipo binivelado, BiPAP, vamos a iniciar con una presión inspiratoria de 10 y una presión expiratoria de 5 al menos, y vamos a ir incrementando la presión inspiratoria entre 2 y 5 centímetros de agua, con un objetivo de mantener una presión habitual de alrededor de 20 centímetros de agua o hasta la tolerancia que tenga el paciente, ¿sí? Y los cambios en los ajustes siempre van a tener que estar guiados por los gases en sangre. Entonces, uno de los aspectos más importantes es el monitoreo de gases en sangre o un monitoreo transcutáneo de dióxido de carbono. Bueno, el destete de la ventilación no invasiva debe ser durante el día, siempre con periodos prolongados fuera del ventilador para las comidas, para la fisioterapia, para la terapia nebulizada. Generalmente, si el paciente hace tratamiento de ventilación no invasiva nocturna, generalmente ese paciente hizo previamente BNI durante la terapia de higiene bronquial. Entonces, lo que se va a hacer cambiar el setting para hacer la terapia de higiene bronquial con ventilación no invasiva. Y el destete debe ser paulatino en varios días, ¿sí? Las contraindicaciones para la ventilación no invasivas van a ser quemaduras, alteraciones faciales, cirugías gastrointestinales, vómito, un neumotórax no drenado, generalmente está contraindicado, alteraciones neurológicas, confusión y agitación, negatividad del paciente, ¿sí? Muchas veces tenemos que respetar la decisión del paciente que no quiere comenzar este tipo de tratamiento. Y la inestabilidad hemodinámica que no esté tratada o que requiere inotrópicos puede ser una contraindicación relativa. En la práctica, lo que decía anteriormente es explicar al paciente cómo vamos a utilizar la ventilación no invasiva. Empezamos con presión de soporte, incrementando la presión de soporte, llegando a una presión óptima de alrededor de 20 centímetros de agua. Los triggers son factores muy importantes para el éxito de la ventilación no invasiva. El trigger inspiratorio va a ser lo más sensible posible, evitando el autotriggering, llegando a un mayor flujo inspiratorio. ¿Sí? El paciente que inicia ventilación no invasiva generalmente está con respiraciones, con disnea y con necesidad y hambre de aire. Entonces, tenemos que incrementar el flujo inspiratorio y ajustar el flujo expiratorio a nivel más o menos del 35% del pico flujo inspiratorio. El backup de frecuencia respiratoria es muy importante en caso de que el paciente tenga apneas comprobadas, y la presión positiva expiratoria o la presión de final de expiración va a ser progresiva y aumentando de 5 centímetros de agua, ¿sí? Siempre empezamos con 5 centímetros de agua para evitar el auto-rebreathing de la tubuladura si estamos utilizando una tubuladura única. Y lo que vamos aumentando de acuerdo a cómo va reaccionando el paciente es ajustando la frecuencia respiratoria, viendo el volumen corriente, viendo la saturación, si tenemos posibilidad de medir el end-tidal de dióxido de carbono o gases en sangre, y el confort, que es uno de los factores muy importantes. Si la presión de soporte no responde, lo que podemos intentar es pasar a un volumen asistido controlado, donde el volumen tidal se decide previamente. Otro de las cosas que se puede hacer es aumentar el backup de frecuencia respiratoria, revisar las asincronías en el respirador, si el paciente tiene un patrón respiratorio asincrónico, cambiar de equipo o proponer ventilación invasiva, ¿sí? Tratar de ser rápidos en esa decisión, no esperar mucho tiempo, ya que la falla respiratoria puede provocar un deterioro pulmonar agudo
que lleva a una falla de la ventilación invasiva. Entonces, como conclusión, la ventilación no invasiva disminuye el trabajo respiratorio y mejora el intercambio gaseoso, mejora la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima, mejora la ventilación alveolar e incrementa el volumen corriente, mantiene los niveles de oxigenación y fuerza muscular durante la fisioterapia respiratoria, por eso su recomendación para utilizarla durante el clearance mucociliar. Los pacientes reportan menos fatiga, mejora el Lung Clearance Index, incrementa la ventilación alveolar, mejora el BEP-1 y la mejora en el clearance de secreciones. Los pacientes experimentan que el clearance de secreciones es mucho más fácil utilizando ventilación no invasiva. Lo que decía anteriormente, la VNI va a descansar a los músculos respiratorios y lleva a estos a ponerlos en un balance entre la carga respiratoria y la respuesta de los músculos respiratorios. La VNI también puede usarse en distintos casos como terapia de higiene bronquial, cuando el tratamiento convencional no es suficiente, en caso de atelectasias, en caso de deterioro agudo de la función pulmonar, y hoy en día se está utilizando también durante el ejercicio, ¿sí? Para mejorar la tolerancia al ejercicio. Bueno, y acá lo que estamos haciendo es utilizando ventilación no invasiva durante la terapia respiratoria, ¿sí? Que es el paso número 1, introducir al paciente a utilizar VNI durante la terapia respiratoria. A ver si funciona el video. Bueno, no funciona el video, lamentablemente. A ver si lo pueden. Bueno, con este paciente estábamos. Ahí funciona. Ahí arrancó. Entonces habíamos hecho previamente inhalación con el IFLO, ¿sí? Y después aumentar la capacidad residual funcional con el uso de la ventilación no invasiva durante alrededor de 1 o 2 minutos, ¿sí? Después un huffing y bueno, favoreciendo la expectoración. Bueno, muchas gracias. ¿Podemos prender la luz, por favor? ¿Qué preguntas desean hacer a Cecilia sobre lo que es la indicación de la ventilación no invasiva? Sí, por favor. ¿Alguien quiere? ¿Sí? Acá, muy bien. El paciente se va relajando y adaptando a la máscara, empieza a subir los valores que quiero setear. En la generalidad el paciente se adapta bien, empieza de 0, subiendo la presión de soporte o la PIP paulativamente hasta llegar al valor deseado. Y vos proponés algo distinto, que sería setearlo y después ponérselo. ¿No le resulta un poquito agresivo al paciente esa situación? No empezamos con el seteo máximo. No, está bien, pero, o sea, un seteo ponés. Sí, un cierto seteo, no el máximo que queremos llegar, ¿sí? Pero, por ejemplo, la presión expiratoria de 5 y una presión de soporte de 10,
Generalmente se adaptan porque ese paciente ya utilizó ventilación no invasiva durante la terapia respiratoria, entonces ya sabe cómo va a funcionar. Pero lo que vos proponés es muy válido también para los pacientes que por ejemplo, van a utilizar ventilación no invasiva en la falla respiratoria. Generalmente, en primera instancia, utilizamos ventilación no invasiva durante la terapia respiratoria. Entonces ya el paciente está entrenado cómo funciona la máquina, qué va a sentir. Entonces es muy fácil después empezar con la VNI nocturna. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Ahí, por favor. Hola, sí. Felicitaciones por la presentación. Una pregunta práctica. El video ese, ¿dónde estabas? ¿De quién es el aparato de BiPAP? Si lo utilizás entre un paciente que estás preparando para que haga fisioterapia, ¿cómo haces con las máscaras? ¿Cómo haces con los aparatos? Porque para ver cómo lo podemos adaptar a Latinoamérica. Gracias. Bueno, en el centro que yo trabajo, que es el centro más importante de Suecia, en Estocolmo, tenemos alrededor de 280 pacientes y tenemos 4 bi-level, ¿sí? Porque, bueno, alcanza para la cantidad de kinesiólogos que somos, ¿sí? Ese tratamiento lo estábamos haciendo en el consultorio, ¿sí? Externo. Entonces tenemos un aparato y lo que hacemos es utilizar un filtro bacteriano y utilizamos la tubuladura, la máscara y el whisper. Después de cada paciente se cambia eso, se desinfecta. Entonces cada vez que viene un paciente nuevo se pone una tubuladura nueva, desinfectada, lavada, con un whisper desinfectado y con una máscara desinfectada, ¿sí? Una vez que se prueba la técnica y el paciente se adapta, se prescribe un aparato que el paciente lo pueda utilizar en su casa, ¿sí? Y las máscaras usan M, S y L y van usando de acuerdo a cómo venga el paciente. Yo lo que uso, porque es más fácil de desinfectar durante la ventilación no invasiva, durante la terapia de higiene bronquial, es una máscara de PEP normal. Solamente es que le adapto un whisper para evitar el autorrebreathing, ¿sí? Y una pregunta más, ¿qué presiones usás para hacer la higiene bronquial? Para la higiene bronquial uso presiones muy altas, ¿sí? Una presión expiratoria, una EPAP entre 10 y 20, que es la que iguala a la PEP mask. Cuando hablamos de PEP mask, estamos hablando entre presiones entre 10 y 20 centímetros de agua, y después una presión inspiratoria entre 30 y 32 centímetros de agua, ¿sí? Porque sabemos que la resistencia... ¿Te quieren? Sí, sí, de 2 hecho... minutos. De hecho, hicimos un trabajo cualitativo para ver qué pensaban los pacientes que utilizaban ventilación no invasiva durante la terapia de higiene bronquial. El estudio se va a publicar ahora en enero en la revista Physiotherapy y la mayoría de los pacientes decían que el uso de la ventilación no invasiva durante la terapia de higiene bronquial les facilitaba la eliminación de secreciones, no se cansaban tanto, podían tomar respiraciones más profundas y sentían alivio al realizar el tratamiento. Una vez que se adaptan es muy fácil mantenerlo. Y como tienen tanta hambre de aire, ¿sí? Incluso las presiones que nos suenan a nosotros muy altas, para ellos son normales, ¿sí? Estándar. O sea, Cecilia, esas presiones y PAP y EPAP de 30 y de 15 que estás diciendo, serían esos 2 minutos que muestra el video. Exacto. Son 2 minutos, es muy breve. No 2 minutos más o menos, de reloj, puede más ser o menos. Después sí sigue el círculo, ¿sí? Después seguimos con inhalación de solución hipertónica, volvemos a aplicar el VNI, continuamos. O sea que la hipertónica. paciente con esa máscara PEP se puede en ese mismo momento nebulizar su solución hipertónica. No, utiliza el IFLO. Sí, en el caso, pero tenés otro, en este caso vos querés ahorrar y usás la máscara PEP. Si vos tenés la máscara, una interfase nasobucal, por ejemplo, Sí, se puede utilizar. vos utilizás el nebulizador y a ese paciente le estás ahorrando tiempo porque le haces el aerosol, el nebulizador hipertónico, en el mismo momento en que le estás administrando la VNI. Se puede para utilizar. técnica de higiene bronquial. Se puede utilizar. Yo no lo utilizo porque yo decido hacer
drenaje autogénico o ciclo activo durante la inhalación. Entonces, cuando el paciente inhala su solución hipertónica, utilizamos otras técnicas. Bien. Pero se puede optimizar también utilizando. Hay un trabajo publicado donde se usa ciclo activo de la respiración con ventilación no invasiva. Como para ahorrar tiempo en los pacientes que son moderados, ¿no es Sí, cierto? moderado Estos a son grave. pacientes moderados a graves. Sí. Pero entraría un pool de pacientes que nosotros habitualmente no los consideramos como para poder empezar a indicar ventilación no invasiva, porque realmente son muchos. El N de pacientes moderados con fibrosis quística, vamos a ver en el registro que vamos a hablar mañana, pero realmente es una cantidad importante de moderados, que serían entonces ellos candidatos a poder uno plantearle la implementación de BNI como técnica de higiene bronquial, un paso más para que el paciente se sienta mejor, depure sus secreciones y pueda tener recuperación de su, quizás no sé de su nivel de función pulmonar, pero mejorar un poco. Sí, pero evitar el deterioro, más que nada. Eso, por lo menos evitar el deterioro. Sí. En cierto nivel de función pulmonar, el objetivo es evitar el deterioro. Perfecto. Sí. Ese es, que es muy importante, ¿no? Para nuestra comunidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí por favor, el micrófono. Gracias. Cecilia, te quería hacer una pregunta. Cuando utilizan la BNI para la terapia de higiene bronquial, vos hablaste que el momento justo era cuando aumentaba la capacidad funcional residual. Clínicamente, ¿cómo lo miden? ¿O lo miden como una disminución de la capacidad vital por espirometría? Se puede medir con una espirometría la capacidad residual funcional y el volumen residual, con una plestimografía. Se dice. Claro, en el caso que no tengamos... Que no está al alcance de plestimografía. todo. Bueno, en el caso que no esté al alcance medir eso, es muy difícil evaluar la capacidad residual funcional, pero podés hacer una espirometría dinámica, ¿sí? Ver si hay un deterioro o una caída abrupta en el BEP sub 1, si el paciente tiene incremento en la cantidad de secreciones, si tiene disminuida la tolerancia al ejercicio, trastornos del sueño, hipercapnia diaria o hipoxemia diaria, sí puede ser una indicación. Pero es muy difícil medir la capacidad residual funcional sin espirometría. Sería por signos clínicos y funcionales que tengamos al alcance, ¿no es cierto? Observación más directa del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Desde qué edad la podés indicar? Y la máscara PEP, ¿desde qué edad, por lo menos tu experiencia? La ventilación no invasiva está indicada a cualquier edad, ¿sí? Lo que tratamos es de no aplicarla en pacientes pediátricos. Si ellos tienen buena función pulmonar, tenemos muy poquito, 2 o 3 pacientes pediátricos debajo de los 18 años que usan ventilación no invasiva como terapia de higiene bronquial. O sea que menores de 18 años, ¿los pacientes cómo estarían? Levemente comprometidos, son todos, la gran mayoría. Sí, de leve De a ese moderado. pool de 200 pacientes, la De gran dos- mayoría son leves. De 280, 180 son adultos mayores de 18 años y 100 son pacientes pediátricos. De esos 100, digamos, la función pulmonar, el promedio de función pulmonar del BEP sub 1 en esa cohorte de pacientes es de alrededor del 90%, ¿sí? Excelentes. En realidad, el trabajo del kinesiólogo tiene que ser preventivo y profiláctico para evitar el daño pulmonar, ¿sí? Perfecto. Pero se puede aplicar en pacientes pediátricos, ningún problema. La máscara PEP, a partir de los 8 o 10 años se puede empezar, ¿sí? Como en Suecia lo que intentamos es que el paciente sea lo más activo posible, introducir la actividad física desde el diagnóstico, se trata de empezar con la PEP más tarde. ¿Continúan haciendo esa semana de internación con la semana de la fisioterapia? Sí. Intensiva. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No por aquí. Muchísimas gracias, Cecilia. Nos ha aportado un tema muy interesante. Gracias. Un dato más para ver qué hacemos con nuestros pacientes. Ya con las dietas y ahora con la BNI. Muy bien.